Hola, buenas noches a todos los que están conectados el día de hoy, que nos están acompañando en una de estas charlas tan interesantes y educativas para todos los pacientes con epilepsia. Para los que no me conocen, mi nombre es Lía de la Iglesia, soy la creadora de la plataforma de educación Fundepsia y el día de hoy, gracias a Procaps, tenemos la oportunidad de contar con un especialista, el neurogenetista doctor Luis Liscano, quien fue profesor por muchos años de neurología infantil en la Universidad Nacional, estudió neurogenética en la Universidad de Guadalajara y hoy nos va a acompañar para conocer un poco más de este tema que a veces puede ser un poco complejo. Por eso le pido a los que nos ven que puedan anotar sus preguntas por si tienen alguna pregunta para el final, o si nos van a ver de pronto después y no tienen la oportunidad de vernos en vivo, que nos hagan llegar las preguntas o las consultas a través de la página de Fundepsia. El doctor nos va a hablar hoy de diferentes temas relacionados con la neurología y la genética y pues nada, le damos inicio, doctor, para que todos podamos disfrutar de su charla. Tía, muchas gracias, gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de genes, herencia, epilepsia y cómo a partir de ese escenario disponemos cada día de mejores y más avanzadas terapias. Entonces, vamos a comenzar. Listo. Perfecto, entonces hoy quiero comenzar haciendo un pequeño homenaje a nuestro maestro, el doctor Carlos Medina Malo, pionero de la neurología infantil en Colombia, en Latinoamérica, y quien hoy justamente hace 7 meses falleció, fundador de la Fundación Liga Central contra la Epilepsia. Mi maestro, mi amigo, nos hace mucha falta y pues muchas de las cosas que hoy tenemos a disposición de los pacientes pues son gracias a su esfuerzo y a la manera como nos inspiró a todos. Muy bien, entonces, ¿por qué hablar de genética y epilepsia? Desde siempre se ha entendido que existe alguna asociación entre epilepsia y herencia. Se identificó muy tempranamente que en algunas familias había casos de epilepsia, mientras que en otras familias en las que no existían antecedentes era mucho menos frecuente encontrar casos nuevos. Y ya Hipócrates, por ejemplo, la definía como un desorden específico del cerebro que aparece en individuos susceptibles, es decir, para él era claro que no era en cualquier persona en la que pudiese aparecer epilepsia, y obviamente la interpretación que le daba la causa de la misma pues era una obstrucción en el flujo sanguíneo que causaba convulsiones. Pero lo importante, lo que quiero resaltar de Hipócrates es que ya hacía una distinción entre personas que de alguna manera tenían algunas características que les conferían la susceptibilidad a tener epilepsia y otras personas pues claramente no. Eh, un resumen grande de lo que se traduce esta asociación es entre personas con epilepsia y familias con epilepsia es la idea de que puede ser transmitida por herencia. Entonces, digamos que el mundo antiguo se dividió en dos grandes grupos. Aquellos para quienes tener epilepsia representaba algo así como una bendición, una representación de los dioses que se expresaba a través de los movimientos de las personas afectadas. Y en otros grupos sociales, pues representaba exactamente lo contrario, es decir, algo que ocasionaba temor, miedo y que representaba posiblemente algo malo. En la sociedad occidental se favoreció ese segundo escenario y eso pues condujo, por ejemplo, a que en Suecia, en 1757, traigo solamente algunos ejemplos de cómo querían impedir que hubiera transmisión hereditaria. Entonces, en Suecia impiden los matrimonios de personas con epilepsia. En la Alemania nazi, pues hubo un programa sistemático de esterilización no voluntaria para personas con este diagnóstico.
Pero para no ir muy lejos, en Norteamérica, en el siglo XIX, crearon colonias, también impedían el matrimonio y también hubo jornadas de esterilización involuntaria. Y en Norteamérica, por ejemplo, en el año 1982, todavía existían algunas leyes en algunos estados que limitaban el matrimonio de las personas con epilepsia. Aunque esto obviamente no estaba en práctica, pues fue un logro eliminar de las leyes vigentes una de esta naturaleza. Entonces, esto simplemente para enmarcar el concepto de que existe tradicionalmente la idea de que la epilepsia puede ser transmitida por herencia. Pero entonces, para entender un poco de lo que vamos a hablar, quiero explicar qué es una enfermedad y qué es una enfermedad humana. Ustedes imagínense que el material genético, el que llamamos DNA o ADN, pues es básicamente un conjunto de genes. Y estos genes sirven para que en el organismo se construyan algo que llamamos productos funcionales. Estos productos funcionales, la mayoría de ellos son proteínas y estos productos funcionales interactúan en una matriz de solución acuosa. A este conjunto de productos funcionales interactuando en una matriz de solución acuosa lo llamamos una persona. Cualquier organismo viviente no es más, desde el punto de vista de la simplificación biológica, que un conjunto de proteínas que interactúan en un orden estricto dado por la naturaleza de la constitución genética de cada individuo, y esas interacciones son tanto nuestra estructura como nuestras funciones. Entonces, una enfermedad no es más que una inadecuada interacción entre dos o más de estos productos funcionales. Ahora, ¿qué es lo que determina que estos productos funcionales interactúen anormalmente entre ellos? Pues que pueden estar con un diseño diferente del original y eso es consecuencia de que la información que tenía el gen para que este producto se fabricara es diferente de la que llamamos, entre comillas, normal, y a esos cambios que determinan una modificación en esos productos funcionales, modificación que a su vez determina una anormal interacción con sus productos vecinos, a esos cambios los llamamos mutaciones. Entonces las mutaciones son cambios en los genes que alteran a los productos funcionales y estos productos funcionales, al estar alterados, no pueden interactuar bien con los otros con quienes deben establecer relaciones y al no interactuar bien, entonces ocasionan lo que llamamos una enfermedad. Si entendemos bien lo que acabo de plantear, pues entonces las enfermedades humanas en general no se pueden curar, porque para poderlas curar tendríamos que tener productos que estén funcionando adecuadamente, que correspondan al diseño original, y eso solo lo lograríamos si tuviésemos los genes sin las mutaciones. A ese esfuerzo por cambiar a los genes y dejarlos de acuerdo con el diseño original, se le llama terapia génica. Es una terapia que todavía es incipiente para muchas de las enfermedades neurológicas, pero es una realidad que seguramente en el futuro inmediato, a más largo plazo, pues cada vez tendrá más impacto. Pero en la mayoría de los casos, pues no podemos utilizar la terapia génica para eliminar las enfermedades. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca entender en qué consiste ese problema de relación de este producto con sus vecinos para diseñar tratamientos, usualmente con medicamentos, terapias, cirugías, etcétera, que lo que hacen es intentar volver a la normalidad estas relaciones que están funcionando inadecuadamente. Obviamente, en muchos casos, en el momento en que suspendemos el tratamiento, pues esas relaciones volverán a empeorarse y las manifestaciones se harán pues cada vez más evidentes. En conclusión, una enfermedad genéticamente determinada no es más que un cambio en uno o varios genes que determina que varios de estos productos, la mayoría de ellos que se llaman proteínas que interactúan en solución acuosa, cambien. Al cambiar, no se interrelacionan bien entre ellos y eso ocasiona las manifestaciones de lo que llamamos una enfermedad. Ahora, cualquier enfermedad humana la podemos localizar a lo largo de un espectro entendido como una sucesión de eventos, una sucesión secuencial de eventos. Piensen en el espectro de la luz, que en un polo tiene al violeta y en el otro polo tiene al rojo.
No podemos ver lo que va más allá, es decir, lo que se llama ultravioleta o lo que está más abajo, lo que llamamos infrarrojo. Pero hay una gran gama de colores entre esos dos extremos. Pues bien, las enfermedades genéticas las podemos localizar también a lo largo de un espectro. Lo que pasa es que en uno de esos polos tenemos a los genes y en el otro polo tenemos al ambiente. Aquellas enfermedades que se manifiestan como consecuencia exclusiva de la exposición del individuo a estos factores ambientales, pues las llamamos enfermedades puramente ambientales y en ellas no intervienen los genes. No son muchas, voy a mencionar cuáles son. Tenemos el trauma, si alguien, por ejemplo, le diesen un balazo, va a tener un orificio en su cuerpo, no importa qué genes tenga. Los tóxicos, la exposición a agentes tóxicos del ambiente, pues va a generar enfermedad y eso no depende de los genes. Las carencias nutricionales, es decir, el no acceso a la alimentación, pues hace que el individuo sufra desnutrición, eso no depende de los genes. Y las infecciones, muchísimas de las infecciones son puramente ambientales. ¿Por qué digo que muchísimas? Porque es obvio que para que una infección se manifieste se necesita el agente infeccioso, pero también sabemos que hay infecciones en las que puede estar presente el agente infeccioso en el organismo y no se manifiesta. Y pues un ejemplo muy claro lo estamos viviendo con la pandemia. Hay individuos de que a pesar de que tienen el virus, no manifiestan la enfermedad, mientras que hay otros que tienen el virus y se enferman gravemente e incluso fallecen. ¿Eso de qué depende? Eso depende de las características genéticas del individuo que va a albergar a ese agente infeccioso. Entonces, fíjense cómo ahí tenemos un ejemplo de una interacción entre factores de predisposición genética y factores del ambiente. A esas enfermedades las llamamos en general multifactoriales, es la sumatoria de factores del ambiente como de factores genéticos. Y entre más cerca estén de este polo, pues más valor tiene, por supuesto, el agente infeccioso. Entre más cerca estén de este polo, pues menos valor va a tener el agente ambiental. Las enfermedades puramente genéticas son muchísimas. Tenemos miles y miles de enfermedades. Cada una de ellas posiblemente tiene una frecuencia individual que se considera baja. El problema es que son tantas, son miles y miles de ellas, son tantas que realmente hay mucha gente que está afectada por enfermedades puramente genéticas y representan cada vez más un problema de salud más y más evidente, más y más importante. Ahora, ¿por qué entonces en el caso de la epilepsia nos interesamos en investigar los aspectos genéticos? Porque los aspectos genéticos de la epilepsia nos ayudan a identificar la causa, saber si la epilepsia es puramente genética o a lo mejor es la sumatoria de varios factores. Necesitamos entonces identificar cuáles son los genes, aquellos que les mostraba en una de las gráficas que son responsables de producir estos productos funcionales, cuáles son los genes que están relacionados con el desarrollo de epilepsia. Saber si esas epilepsias pueden o no ser hereditarias, porque ese es otro concepto muy, muy importante. Genético y hereditario no son sinónimos. Hay enfermedades genéticas que simplemente decimos que son genéticas porque su existencia no se debe a factores del ambiente, sino se debe a la constitución de los genes del individuo. Pero estas enfermedades no vienen por herencia de los padres y no se transmiten por herencia a los hijos. Pero con frecuencia y sobre todo en Latinoamérica existe la tendencia a creer que genético es necesariamente igual a herencia. No es así. Entonces, algunas de las epilepsias pueden ser hereditarias, pero otras, muchas, no lo son. Necesitamos a través de la genética identificar cuáles son esos fenómenos de las moléculas que dañan las relaciones entre ellas para poder, primero, saber en qué consiste la enfermedad y segundo, establecer la posibilidad de diseñar o de introducir terapias que le apunten a estos daños, a estos mecanismos para mejorar las manifestaciones clínicas. Nos interesa también muchísimo saber en qué consiste la plasticidad neurológica, es decir, aquellas opciones que nos da el sistema nervioso de hacer modificaciones
para favorecer o para empeorar las manifestaciones clínicas. Tenemos la idea de que el cerebro es algo estático en cuanto a su estructura y funcionamiento, pero realmente es todo lo contrario, es muy dinámico y hay factores genéticos y ambientales que determinan modificaciones en esas relaciones de funcionamiento de las células dentro del sistema nervioso. Y resaltar entonces que conociendo todo esto, podemos aproximarnos cada vez con mayor precisión a tratamientos que sean mucho más efectivos. Vamos a hablar entonces de todos esos puntos que les acabo de exponer. Generalmente, nosotros relacionamos, para entender el tema, a la epilepsia con el funcionamiento de un circuito eléctrico, de cables que conducen electricidad. Ahora, imagínense que son cables que están conectados varios entre sí a través de uniones que permiten que un cable transmita la energía o la corriente al siguiente cable y así sucesivamente. Entonces, esas uniones, esas transmisiones eléctricas entre esos cables que se llaman las neuronas y los cables que conectan a las neuronas, entonces son realmente circuitos y estos circuitos son blanco de todas esas modificaciones genéticas que les mencionaba, representan la naturaleza de la enfermedad de los humanos. Y entonces también pueden determinar esos cambios genéticos fluctuaciones o variaciones en la forma como un circuito o una célula conectada con otra puede excitarla. Entonces, tenemos básicamente circuitos de cables que generan excitación del funcionamiento eléctrico de las neuronas y otros que generan inhibición. De ese equilibrio entre excitación e inhibición, pues dependen muchas de las características de la epilepsia. Pero esos circuitos están genéticamente determinados tanto en las células que los constituyen, es decir, los cables, como en la manera como pueden pasar la información eléctrica de uno a otro, es decir, los conectores que hay entre los distintos cables. Pero, ¿qué es lo que puede dañar entonces esas relaciones de excitación, de inhibición, de transmisión de la corriente, de la energía en el cerebro? Pues muchísimas cosas. El cerebro tiene muchísimos circuitos distintos y cada uno de esos circuitos tiene orígenes genéticos diferentes y se pueden afectar por causas muy distintas. Y los mecanismos que afectan a esos circuitos también son muy variables, es decir, que hay muchas razones por las cuales podemos entrar en una disfunción de esas relaciones de funcionamiento eléctrico. Imagínense, por ejemplo, que vamos a conectar una extensión de un cable con otra y resulta que la conexión que queremos pegar a la siguiente le hace falta una pata en el enchufe y por lo tanto pues no la podemos unir. O lo contrario, que la que debería recibir las patas para hacer la conexión tiene bloqueados los agujeros donde se empatan entonces estos conectores y por lo tanto vamos a romper esos circuitos. O pueden estar esos cables inadecuadamente cubiertos de la cobertura plástica que los protege de que la corriente, por ejemplo, cuando uno la toca, se vaya por otro lado, por las manos del que la tocó. Y entonces, al estar descubiertos, vamos a tener energía que se transmite para unos lugares diferentes. Entonces, esto para ilustrar de una manera sencilla cómo muchas distintas causas pueden determinar entonces que haya un mal funcionamiento. Y por lo tanto, cuando hablamos de epilepsia no estamos hablando de una condición, estamos hablando de muchos desórdenes, un grupo muy amplio y además esos desórdenes todos entre sí son distintos, aunque muchos de ellos comparten cosas, la mayoría de ellos son distintos y cada uno de ellos posiblemente sea raro en el sentido de que no es que sea extraño, sino raro en el sentido de que tiene una frecuencia baja en la población. Es decir, que cada uno de estos desórdenes no afecta a muchísimas personas. Pero si juntamos a todas las personas que tienen este tipo de alteraciones en el funcionamiento eléctrico, pues vamos a tener un grupo poblacional muy, muy amplio. Entonces, fíjense cómo es muy complejo aproximarse al entendimiento de la biología de la epilepsia a partir pues, de la genética. Tenemos
en cuanto a los mecanismos que ocasionan la epilepsia, entonces, que entender que estos mecanismos generan unos procesos de regulación relacionados con el ensamblaje cerebral, la actividad de las células y la muerte de las células. Es un proceso dinámico, pero alteraciones en cada una de estas etapas o en cada uno de estos escenarios tienen muchas causas posibles y efectivamente van a determinar manifestaciones de diversa índole, incluyendo la epilepsia. Entonces, aquí traigo algunos grupos de cambios que pueden determinar epilepsia. El cerebro tiene una capa externa muy importante que se llama la corteza cerebral. Esa corteza cerebral se forma desde las etapas de desarrollo embrionario a través de una serie secuencial de eventos genéticamente determinados, por supuesto, pero estas alteraciones en el desarrollo de esa corteza pueden ser ocasionadas, bien sea porque hay un daño genético de base que impide que quede bien formada esa parte externa del cerebro, o también pueden ser ocasionados por exposición a factores del ambiente, en el ambiente intrauterino o incluso después del nacimiento. Un ejemplo muy claro son algunos virus, como por ejemplo el virus del Zika, que genera unos daños muy importantes en el desarrollo de la corteza cerebral, que son irreversibles y que se traducen, entre otras cosas, en epilepsia. Pero estos daños pueden ser daños generalizados que afectan a casi toda la corteza o pueden ser daños localizados en algún segmento específico. Es incierto el efecto que esos factores externos puedan tener sobre el proceso de maduración y de desarrollo del sistema nervioso en el ambiente intrauterino. Ahí lo importante entonces es que esos cambios o son genéticos o no son genéticos, pero pueden conducir a un desenlace similar que se llama enfermedad neurológica con epilepsia. ¿Por qué? Porque en esa corteza cerebral es donde mayoritariamente se presentan estas uniones de cables y entonces esas conectividades se ven alteradas, son aberrantes y van a generar desórdenes con convulsiones. Ahora, también podemos tener defectos en esos circuitos que generan excitación. La manera como estos circuitos funcionan es más o menos compleja. Necesitan de algunas sustancias, por llamarlo así, en el organismo, que entran y salen de las células, y para que ellas puedan entrar y salir de las células y generar la corriente eléctrica, pues deben tener unos espacios, unos conductos a través de los cuales puedan atravesar, y eso los llamamos canales. Muchas enfermedades genéticas dañan esos canales y al dañar esos canales alteran la excitabilidad y se traduce en epilepsia. Entonces, un ejemplo típico de enfermedades genéticas son las enfermedades que afectan a los productos funcionales que construyen a los canales. Pero también se pueden afectar los receptores. Les mencionaba el ejemplo de las extensiones eléctricas que se unen secuencialmente una detrás de otra. Entonces, estos receptores también pueden estar genéticamente alterados, pero también el cableado puede estar alterado, o puede haber, por ejemplo, barreras entre las uniones, barreras porque quedaron residuos cuando hicieron la fabricación del cableado. Todo eso va a alterar la dinámica normal de la forma como se excitan eléctricamente o se inhiben las neuronas. Y por otro lado, vamos a tener también el funcionamiento metabólico de las células. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo, genéticamente hablando, es el conjunto de todas las reacciones químicas que permanentemente están ocurriendo al interior de cada una de las células, y esas reacciones químicas ocurren para que la célula pueda funcionar bien y se mantenga viva, que pueda cumplir con sus funciones. Cuando hay alteraciones en ese funcionamiento metabólico, que generalmente son determinadas por genes, entonces la célula no va a estar en buenas condiciones de salud, no va a funcionar bien ese metabolismo, y eso se va a traducir en una serie de alteraciones en toda la economía del sistema nervioso, que se traducen entonces en enfermedad, en daños en los productos funcionales que llamamos proteínas, en alteraciones en la capacidad de mantener las células vivas,
en la capacidad de reproducirse, de que las células se reproduzcan, etcétera. Entonces son distintos los mecanismos genéticamente determinados que pueden conducir a todos esos daños. Pero también tenemos un subgrupo muy interesante y muy poco frecuente de enfermedades puramente genéticas que consisten en que la constitución genética del individuo hace que sea más sensible que los demás a desarrollar crisis frente a ciertos estímulos. Cualquier persona sin epilepsia en algún momento de la vida puede tener crisis convulsivas. La razón, pues la capacidad de controlar esas relaciones eléctricas puede verse afectada por exposición a algunos factores externos y la capacidad que tiene el organismo de modular la respuesta a esos factores externos es lo que llamamos el umbral para convulsionar. Entonces, en algunas personas es mucho más resistente la respuesta a esos estímulos externos, mientras que en otras personas es mucho más bajo y puede haber personas que tienen epilepsia simplemente porque su umbral es más bajo y fácilmente disparan las convulsiones como consecuencia de su estructura genética sin que exista, digamos, ninguna otra alteración asociada. Ahora quiero hablar de cuál ha sido la historia de la neurogenética y la epilepsia. ¿Y por qué quiero hablar de ello? Porque realmente de esta historia depende mucho de lo que hoy podemos hacer en términos de prevención, de tratamiento y de diagnóstico. Inicialmente, en una era que llamamos la era de la genética pura, pues pudimos identificar los primeros genes, pero eran datos muy aislados, se hacían asociaciones entre manifestaciones de las enfermedades o manifestaciones clínicas de algunos individuos y básicamente era una época que se trataba de observar. No había ningún tipo de intervención ni se identificaban con claridad los mecanismos que conducían a todo eso que les he expuesto. Pero con el desarrollo de la tecnología llegamos a la era de la genómica, es decir, a ir identificando cada vez más y más genes, en interpretar cómo esos genes pueden estar relacionados con el funcionamiento del sistema nervioso y entonces a entender cuándo podemos afirmar que un gen realmente está o no está asociado con condiciones como la epilepsia. Gracias al también el desarrollo de la inteligencia artificial, pues ha habido en las últimas décadas se ha acelerado la manera como se interpreta a estos fenómenos moleculares y pasamos de la era de simplemente observar a la era de interpretar. Y gracias a eso, entonces llegamos a lo actual, que es lo que llamamos la medicina personalizada. Básicamente, entonces, esto nos ha permitido tener estudios que son mucho más accesibles, me refiero a exámenes de laboratorio, bien sea en el área experimental o en el área de diagnóstico ya a los pacientes. Se han podido diseñar tratamientos o lo que es más importante, identificar medicamentos de los que ya se sabía desde hace mucho tiempo cómo funcionan, pero habiendo entendido habiendo interpretado adecuadamente cuáles son los problemas que hay en muchos casos de epilepsia, entonces decir, bueno, este medicamento que sabemos que funciona en tal escenario, lo podríamos utilizar en pacientes con tal o cual tipo de epilepsia. Es decir, que llegamos a la época de decidir tratamientos. Pasamos de solo observar a luego interpretar y actualmente a poder decidir o aportar sobre los tratamientos. Yo les mencionaba hace un momento que había unos conductos en las células que permiten que entren y salgan cosas de la célula, es decir, la célula tiene un ambiente interno y un ambiente externo. El intercambio que hay de información y de productos entre el ambiente externo y el ambiente interno requiere de unos túneles. Esos túneles se llaman canales y muchos de esos canales están relacionados entonces con epilepsia. De hecho, los primeros genes que se identificaron
claramente asociados con epilepsia, pues fueron genes de este tipo, de los que producen canales, y se centró muchísimo el interés en estos primeros años que llamamos la época de las canalopatías, o sea, de las enfermedades de los canales, para aprender y entender en qué consistían las enfermedades. Una época de transición, como les mencionaba hace un momento, que pasábamos de la observación a la interpretación y finalmente al desarrollo de terapias. Y con la aparición de los métodos modernos de análisis de los genes, que se llaman secuencia de los genes, después del genoma humano, hemos tenido una explosión en la capacidad y en la velocidad para estudiar genes, pues entonces cada vez hay más y más genes que se encuentran asociados con epilepsia y por lo tanto, pues entonces se va aumentando la necesidad de interpretar la información y una vez que se interpreta adecuadamente esa información, pues podemos traducir eso cada vez más en un beneficio para el tratamiento de los pacientes. Fíjense cómo en el año 93, pues prácticamente solo había uno o dos genes identificados y progresivamente hemos ido incrementando el número de genes que están relacionados con epilepsia. Pero no solamente eso, también hemos ido incrementando el entendimiento de cómo funcionan esos genes, porque no solamente son los genes que están relacionados con los canales, tenemos, que son esta franja. Fíjense que tenemos muchos genes relacionados con lo que les mencionaba hace un momento, se llama metabolismo, es decir, todas y cada una de las reacciones químicas que permanentemente están ocurriendo en todas y cada una de las células del organismo, de cualquier individuo. Entonces tenemos también muchos genes relacionados con ese funcionamiento metabólico. También tenemos genes relacionados con la capacidad que tienen las células de proliferar, de dividirse, de hacer crecer, por ejemplo, al cerebro. También tenemos genes relacionados con aspectos de regulación, es decir, cómo se regulan las relaciones entre las distintas células, la manera como se unen esas células entre sí, que se llaman sinapsis, y otros, un conjunto pequeño de otros escenarios de funcionamiento fisiológico que cuando están alterados por genes alterados también son responsables de epilepsia. Entonces, lo interesante es que no solamente hemos aumentado el número de genes que conocemos, sino que cada vez más vamos interpretando de manera individualizada en qué escenario de funcionamiento de la célula es que ese gen tiene responsabilidad para poder individualizar los esfuerzos tanto de diagnóstico como de tratamiento. Entonces, han existido muchas publicaciones en la literatura científica que cada vez pues aportan más información orientada hacia identificar los genes que están relacionados con epilepsia y entender en qué consiste el funcionamiento, cuál es la responsabilidad que tienen esos genes en el tema del desarrollo de la epilepsia. Entonces, fíjense, tenemos distintas categorías, pero muchas de ellas son lo que llamamos otros genes de epilepsia y no solamente los que inicialmente nos generaron tanto entusiasmo porque estábamos por fin entendiendo en qué consistía el problema desde el punto de vista de las moléculas, aunque ha sido un hito muy importante en la historia, tenemos una gran cantidad de genes diferentes de esos que son muy interesantes y muy conocidos y para los que se han diseñado terapias, pero tenemos una gran cantidad, una porción muy importante de los genes responsables de epilepsia en la mayoría de pacientes que no están en ese escenario y que por lo tanto ameritan que a partir de ahora pues se hagan esfuerzos para interpretarlos mejor y para poder ofrecer mejores terapias. ¿Y cómo es eso de desarrollar terapias a partir de todo lo que les acabo de exponer? Es decir, sí, muy bonito, sabemos cuáles son los genes, aprendemos entonces en qué parte funcionan, pero ¿y eso de qué manera sirve para desarrollar terapias? Pues en esta ilustración explico cómo tenemos un paciente con algún tipo de epilepsia, se le hacen estudios genéticos o un grupo de pacientes se hacen los estudios genéticos que permiten identificar un daño en este túnel que les decía permite que haya intercambio entre la parte interna y la parte externa de la célula que se llama un canal. Al identificar ese daño en el canal que impide o hace que sea anormal la entrada y salida de productos hacia afuera o hacia adentro, entonces podemos hacer
análisis en el laboratorio que se llaman análisis in vitro, análisis funcionales, y a partir de entender en qué consiste la función dañada, podemos o directamente ir al diseño de terapias que se van a probar en los pacientes con epilepsia que fueron la fuente de toda esta información, fíjense, es un círculo, o podemos tener un paso intermedio y es utilizar modelos de laboratorio experimental en animales, que se llaman modelos de animales con ciertos tipos de epilepsia, para mirar en ellos exactamente qué es lo que está ocurriendo y una vez que se haga esa interpretación apropiada, ahí sí dar el paso hacia las terapias dirigidas al problema que hemos identificado y de allí, nuevamente, ir a probarlos en los pacientes. Entonces, todo eso, aunque parece dispendioso, aunque teóricamente ha sido lento en las últimas décadas, pero se ha ido acelerando muchísimo, pues realmente abre una esperanza y una puerta hacia un gran cambio en la manera como en el futuro vamos a abordar el tema a partir del entendimiento de los problemas químicos que se traducen en las convulsiones o en cualquier otra manifestación de la epilepsia. Miren cómo aquí tenemos entonces un circuito, neuronas que están conectadas entre sí, distintos tipos de neuronas que están conectadas entre sí, y esas neuronas están conectadas entre sí para que a través de esas conexiones puedan funcionar ciertos productos de los genes, que insisto, la mayoría son proteínas, y entonces esas conexiones que permiten que haya transmisión de información eléctrica de una célula a otra o entre los circuitos de las células, pues dependen de muchísimos de estas proteínas, de muchísimos de estos productos funcionales. Entonces, cada vez más entendemos en qué punto específico de esas complejas relaciones de unión entre las células está el problema, y al entender eso, entonces se ha podido ir interpretando mejor, primero, el efecto de los medicamentos, porque debo decir que la gran mayoría de los medicamentos para las convulsiones empleados hasta ahora, pues no han sido diseñados bajo esta estrategia, sino que simplemente por distintas razones se sabía que servían para controlar las convulsiones y ha ocurrido lo contrario. Gracias a este conocimiento moderno, hoy en día sabemos por qué es que esos medicamentos funcionan. No todos conocemos el funcionamiento, pero fíjense que teníamos medicamentos para el control de la epilepsia en los que no sabíamos realmente cuál era el efecto en las moléculas que estaba ejerciendo y por qué servían para controlar las crisis. Pero con esta información nueva, pues entonces la idea es hacerlo al contrario. Y en el caso del cannabidiol, de un derivado pues, del cannabis, de la planta de marihuana, pues digamos que es interesante resaltar algunas cosas porque se ha puesto muy de moda y hay muchas inquietudes de muchos pacientes alrededor de la utilización de estos productos para ayudar al control de las crisis. Entonces hay muchos trabajos, simplemente quise traer este para mostrar cómo a partir de ese conocimiento robusto que tenemos del funcionamiento químico de los individuos, podemos saber cuando utilizamos alguna molécula, como en este caso el cannabidiol derivado de cannabis, podemos saber cuáles genes se modifican en su expresión. Entonces, al conocer cuáles genes se modifican en su expresión, podemos decir, bueno, aquí tenemos una oportunidad o por el contrario, no tenemos una oportunidad de utilizar este medicamento en el control de tal o cual tipo de epilepsia. Y esto es muy, muy interesante porque son trabajos realmente muy, muy complejos. Fíjense, en esta gráfica tenemos muchísimos de esos productos funcionales y la manera como ellos interactúan entre sí, y tenemos representados en colores cómo en enfermedades estos productos funcionales se aumentan o se disminuyen y cómo al emplear una molécula como el cannabidiol podemos hacer que estos productos o dejen de producirse porque el problema puede ser que están en exceso, o aumenten su producción porque el problema también puede ser que están en poca cantidad, están deficitarios. Entonces, de saber en los modelos de enfermedad qué es lo que falta, qué es lo que sobra y cómo un medicamento puede disminuir lo que sobra o aumentar lo que falta, pues entonces tenemos grandes expectativas de desarrollo o de adaptación de terapias. Y este es un ejemplo de una enfermedad genética
en la que hay un daño y una pérdida de un fragmento de material hereditario, se rompe el material genético y el pedazo que se pierde tiene información que, entre otras cosas, produce daños neurológicos con epilepsia, más algunos cambios en las características físicas de los individuos, es decir, comparten ciertas características que llamamos el fenotipo. Entonces, lo interesante es que cuando se rompe, este es un fragmento del material genético, aquí se rompe este pedazo y este pedazo se pierde, es decir, no está en el individuo, no está en los pacientes. Y aquí hay genes que están relacionados con el control del funcionamiento eléctrico. Al perderse esta información, entonces se pierde el control del funcionamiento eléctrico y ocurren convulsiones. Pero lo interesante es que en el caso del cannabidiol, cuando se utilizó para estos pacientes, se vio cómo generaba cambios en el funcionamiento eléctrico, es decir, aquellos productos que están ausentes porque ya no está la información genética y que entonces ocasionan alteraciones en el funcionamiento eléctrico del cerebro, esos productos pueden de alguna manera mejorar sus relaciones anormales. Recuerden que les dije una enfermedad son relaciones anormales entre productos funcionales. Entonces el cannabidiol aquí ayuda a mejorar esas relaciones y se empiezan a controlar las crisis. Y aquí tenemos otra enfermedad que se llama el síndrome de Angelman, que es una enfermedad que cursa con algo parecido a un autismo y también con convulsiones, algo que se conoce como una encefalopatía epiléptica. Pero lo interesante es que tenemos un modelo animal para esta enfermedad que se llama el síndrome de Angelman. Entonces, en este modelo animal que tiene síndrome de Angelman, con sonidos o con cambios en la temperatura, se pueden inducir las manifestaciones clínicas, es decir, los cambios de comportamiento y las convulsiones. Entonces, gracias a la existencia de este modelo animal, se pueden hacer monitoreos del animal en cuanto al funcionamiento eléctrico, la magnitud del problema de comportamiento, de las crisis. Se utiliza este derivado que se llama el cannabidiol y se ve cómo hay cambios muy importantes, se normaliza el electroencefalograma, cambia la conducta, es decir, tenemos claramente un efecto favorable que podemos monitorear a través pues, del modelo animal y seguramente entonces esto ahora pasa a lo que les mostraba en una gráfica hace poquito, de entendido esto, podemos llevar esta información a los humanos para empezar a utilizar el medicamento. Y ha habido entonces en derivados de epilepsia, en derivados de cannabis, perdón, cannabidiol, distintos esfuerzos para distintas enfermedades con distintos componentes genéticos. Entonces aquí tenemos eh, eh, una, dos, tres, cuatro tipos de enfermedades diferentes que genéticamente determinadas ocasionan convulsiones. Y entonces cuando se utilizan estos derivados, vemos que en general a las 12 semanas y a las 48 semanas hay una disminución en las crisis. Esta es una gráfica que nos muestra el número de pacientes para cada una de estas enfermedades en las que las convulsiones se redujeron por lo menos en el 50%. Entonces, fíjense que en todos, tanto a las 12 como a las 48 semanas, en todas las enfermedades se logró que hubiera esa disminución en un número significativo de pacientes. Por lo tanto, pues se abre la puerta a la utilización de todos estos derivados en el control de las manifestaciones de estas condiciones. Pero aquí hay algo que es muy, muy importante, y es que necesitamos fomentar, tanto en pacientes como en investigadores, como en médicos, incluso en la industria farmacéutica, el uso responsable de estos medicamentos, de estos derivados, que nos garantice calidad, que nos garantice seguridad, porque si alguien, por ejemplo, hace una búsqueda en Google, va a encontrar que los derivados de cannabis se utilizan para todo, hasta para la gripe. Y realmente ese es uno de los riesgos más grandes que hay, porque en esta gráfica les quiero mostrar entre las líneas punteadas de color azul está el rango
en el que las concentraciones del medicamento son útiles. Aquí en la curva roja tenemos un medicamento diseñado por la industria farmacéutica, controlado, que nos permite garantizar, conociendo cómo se distribuye en el organismo, cómo se absorbe cuando se consume, cuánto tiempo dura circulando en la sangre, cuáles son las dosis que se deben utilizar, podemos garantizar que se mantenga entre estas dos líneas. Pero los otros derivados y sobre todo los que son preparaciones artesanales o preparaciones incluso cosméticas, pues no tienen estas características de desempeño y por lo tanto la concentración del medicamento eh, sube o baja, sube por encima del límite de tolerancia o baja por debajo del límite a partir del cual el medicamento tiene efecto. Es decir, a partir de este punto y para arriba, el medicamento tiene efecto. A partir de este punto y para arriba es tóxico. Entonces, cuando utilizamos eso, nos enfrentamos a, primero, a lo mejor tener decepciones de que no, ese medicamento no sirve porque no hubo ningún cambio y lo que pasa pues es que está obviamente por debajo del límite a partir del cual funciona, o por el contrario, que es lo más delicado, generar daños graves, tóxicos, porque superó el límite a partir del cual el organismo lo puede tolerar. A, esta, a esto lo llamamos la ventana terapéutica. A esta, de ahí para arriba, lo llamamos dosis tóxicas y a esto para abajo, dosis subterapéuticas. Y esa es la razón por la cual entonces es tan importante, por ejemplo, en Colombia contamos con esta preparación que se llama Neviot, que es cannabidiol, que permite de manera controlada en las indicaciones para las cuales ha sido aprobado, porque todavía no ha sido aprobado para todo tipo de epilepsia, tiene unas indicaciones muy específicas. Entonces, nos da la garantía de que podemos controlar la manera como va a funcionar en el organismo sin preocuparnos por estar dando algo que no funciona o, lo más grave, algo que puede estar generando un efecto tóxico. Ahora, ¿qué importancia tiene que un paciente con epilepsia pueda tener una consulta para que se le ofrezca asesoramiento genético? Pues voy a resumir rápidamente las razones por las cuales esto en muchos casos es deseable. Quiero comenzar diciendo que las causas de la epilepsia son muy variadas y a eso lo llamamos heterogeneidad, lo he expuesto ampliamente. Quiero resaltar que tenemos genes cuyos cambios no necesariamente ocasionan epilepsia, pero sí ocasionan cierta predisposición a tener epilepsia. Quiero resaltar que muchas veces se necesita de la sumatoria de varios factores para que la epilepsia se exprese. También resalto que la expresión es muy variable. ¿Qué es la expresión variable? Es lo que popularmente la gente llama la gravedad de la enfermedad. Distintas personas afectadas por la misma enfermedad, incluso por el mismo cambio genético, pueden tener manifestaciones distintas. En uno ser prácticamente desapercibidos o muy leves y en otro ser muy graves. Hermanos afectados por la misma condición genética pueden tener manifestaciones diferentes de la enfermedad. No todas las personas que tienen el cambio genético que llamamos mutación van a desarrollar la enfermedad. Esto aplica no para todas las condiciones, pero sí para muchas de ellas. A eso lo llamamos penetrancia reducida. Es decir, hay personas que tienen la mutación y desarrollan las manifestaciones clínicas. Hay personas que tienen la mutación y no desarrollan manifestaciones clínicas. A eso lo llamamos penetrancia reducida. Y el otro factor importante es la edad. Las manifestaciones, dependiendo del tipo de daño genético, aparecen en distintas edades. Entonces podemos tener epilepsias de inicio incluso prenatal, los fetos convulsionan dentro del útero, algunas que aparecen en el periodo neonatal, otras que aparecen en los lactantes, otras en la edad preescolar y muchas de ellas, por ejemplo, aparecen en el adulto. Entonces, hay mucha variación también en la manera como, en el tiempo en el cual se expresa la condición. En el asesoramiento genético se va a tratar de establecer si hay o no algún gen relacionado con
la situación de cada uno de los individuos. Pero eso no es tan sencillo, fíjense. Esta es la base de datos del genoma humano, la consulté esta mañana. Cuando uno pone en la base de datos del genoma humano la palabra epilepsia, le aparece que hay 1019 genes que se han asociado con epilepsia. Cuando uno pone convulsiones, aparecen 2388, es decir, hay una gran cantidad de genes que pueden estar relacionados con epilepsia y no todos son susceptibles de ser estudiados en la actualidad. De hecho, actualmente, cuando hacemos estudios de genética en pacientes con epilepsia, en un porcentaje bajo vamos a encontrar alguna anormalidad que se traduzca en, por ejemplo, la oportunidad de un tratamiento o en alguna asesoría para entender mejor la situación. ¿Por qué? Tenemos formas de epilepsia que son genéticamente puras. ¿Recuerdan cuando les presenté el espectro? En el costado izquierdo teníamos las condiciones puramente genéticas. Pues bueno, también tenemos algunos ejemplos de estas condiciones que son genéticas y muchas de ellas también son hereditarias, es decir, que una persona la tiene y cuando tiene hijos la puede transmitir por herencia a sus hijos. Pero también tenemos las multifactoriales, en las que no hay disponibilidad de genes que nos permitan aportar al tratamiento o a predecir si otra persona de la familia pudiese o no desarrollar las mismas manifestaciones. Y muchas de ellas están relacionadas con esa interfase de exposición a factores del ambiente sobre un terreno de predisposición genética. Entonces, estas, al parecer, pudiesen ser las formas más frecuentes de epilepsia. Pero también tenemos epilepsia que hace parte de las manifestaciones de otras enfermedades, es decir, son personas que tienen lo que llamamos un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Es la coexistencia en la misma persona de distintas características o de distintas manifestaciones clínicas. Síndrome no significa retardo mental. También en Latinoamérica existe, digamos, la falsa idea de que siempre que uno dice síndrome está hablando de retardo mental. No, síndrome simplemente es una palabra que significa varias cosas están juntas y tienen una causa común, independientemente de la naturaleza de esas cosas que están juntas. Entonces tenemos, por ejemplo, mala formación de la arquitectura del cerebro que va a generar esas conexiones eléctricas alteradas de las que tanto hemos hablado hoy y ocasiona convulsiones. Tenemos, por ejemplo, pacientes que tienen ciertas enfermedades en la piel, manchas de color café, manchas blancas, etcétera, que también se relacionan con una inadecuada formación de ciertos lugares del cerebro y se ocasiona epilepsia. Pacientes que tienen daños en la formación de los vasos sanguíneos que también involucran al cerebro y entonces van a tener epilepsia. Pero es solo por mencionar algunos ejemplos. Es decir, que cuando hablamos de tratar de asesorar a una persona con epilepsia o una familia con epilepsia, pues nos enfrentamos a una gran cantidad de posibilidades. Y entonces no existe un examen de laboratorio único mediante el cual uno pueda decir o dar respuestas. Realmente lo que se necesita es saber en cuál de estos escenarios estamos ubicados para elegir cuál es el estudio apropiado, si es que realmente se requiere un estudio, para poder ofrecer esa información de posibilidades de repetición, de posibilidades de algún medicamento, etc. Entonces, ¿cuáles son las utilidades del asesoramiento genético? No siempre, pero cuando se logra podemos precisar el diagnóstico, es decir, existe la epilepsia como consecuencia de un daño acá y eso aporta al pronóstico, es decir, sabemos que cuando las personas tienen un daño allí, lo que va a pasar hacia el futuro es esto y aquello, es decir, eso sirve, no siempre, pero en algunos casos sirve para aportar información relacionada con lo que esperamos hacia el futuro. En algunos casos, todavía no son muchos los casos en los que aporta información para el tratamiento, pero cada vez serán más. Por ejemplo, la dieta que se llama cetogénica, tal vez algunos de ustedes están familiarizados con eso, en cierto tipo de enfermedad genética específica, en un tipo de convulsiones que se llaman síndrome de Dravet, sirve para elegir el tipo o para evitar ciertos medicamentos que no lo favorecen. En una enfermedad que se llama lipofuscinosis, se pueden utilizar terapias que reemplazan a ese producto funcional que está anormal y mejorar así las características de las manifestaciones clínicas.
En enfermedades del metabolismo, recuerden las reacciones químicas, podemos utilizar dietas especiales, medicamentos específicos, y también tiene mucha importancia saber si hay o no de pronto en el curso alguna investigación, lo que llamamos un ensayo clínico, con medicamentos nuevos que pudiesen favorecer a la persona en la que se ha identificado claramente un mecanismo genético implicado. Esto también tiene importancia porque muchas veces los ensayos clínicos necesitan pacientes con diagnósticos específicos para poder hacer las investigaciones, y muchas veces podemos incluir a pacientes en estos ensayos clínicos para que puedan aportar con su participación e información útil para en los siguientes años tener o no disponible un nuevo medicamento. Evaluar, una pregunta que con frecuencia se hace es, ¿cuál es la probabilidad de que se repita en un futuro embarazo? Es una pregunta que con frecuencia hacen, pero para saber cuál es la probabilidad de que se repita en un futuro embarazo, necesitamos saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, porque, insisto, son muchas causas posibles diferentes. Sirve porque cuando identificamos alguna causa, evitamos que se hagan pruebas innecesarias. Hay pacientes que desde pequeñitos empiezan a ser sometidos a una gran cantidad de conceptos y examen y infinidad de exámenes en el tiempo, muchas veces lo repiten y realmente pues la mayoría de ellos eran innecesarios porque no aplican si es que se enfoca adecuadamente en cuál de los escenarios que les expuse hace un momento pudiese estar enmarcada la situación de cada uno. En algunos casos nos sirve para predecir el inicio de crisis, es decir, estudiamos una familia, encontramos un cambio genético determinado, sabemos que ese cambio genético se puede transmitir por herencia y entonces podemos identificar a personas que todavía no han tenido la expresión de la enfermedad, o sea, no han tenido las manifestaciones, pero que obviamente tienen una probabilidad elevada de hacerlo, dado que son portadores del mismo cambio genético. Muy importante, muy importante, las mujeres que tienen epilepsia y que se quieren embarazar o que están en embarazo. Ofrecer asesoría relacionada con no solamente cuál es la probabilidad de que su hijo o su hija también vaya a tener epilepsia, sino cuáles son los efectos negativos que la epilepsia y o los medicamentos pueden tener sobre el desarrollo intrauterino del fruto. Y por supuesto ofrecer recomendaciones que tienden a minimizar esas probabilidades y evitar intervenciones innecesarias que algunas veces se hacen en el ámbito médico, simplemente porque la señora tiene epilepsia y entonces empiezan a tratar el embarazo de una manera un poco diferente y someten al embarazo, por ejemplo, a pruebas innecesarias que pueden generar riesgo para el bebé o a modificaciones en los esquemas de tratamiento que pueden generar riesgos para el bebé y la mamá, etcétera. Hay una gran cantidad de situaciones que están relacionadas con este escenario de asesorar adecuadamente durante el embarazo a las mujeres que tienen epilepsia. ¿Y cuál es el examen que hacemos? Pues desafortunadamente no hay un examen universal, es decir, yo sé que todos quisiéramos tener una prueba, que uno va al laboratorio, le sacan sangre y le miran todo y saben exactamente lo que ocurre. Eso va a pasar en la minoría de los casos. El examen adecuado depende de un análisis juicioso de cada situación clínica, de cada familia, de cada paciente, para poder saber primero si es o no es candidato a estudios genéticos, porque va a haber muchas epilepsias de las más frecuentes, como por ejemplo la que se llamaba el síndrome de Jans o conocida como la epilepsia mioclónica juvenil, que sí tiene cierto componente familiar, pero que no tiene la posibilidad de hacer estudios genéticos. Entonces podemos someter a estas personas a gran cantidad de estudios con una gran frustración porque después de mucho tiempo y gastos, pues la respuesta va a ser que seguimos como cuando todavía no habíamos comenzado a hacer estudios. Entonces realmente lo importante es enfocar adecuadamente cada caso para saber primero si es pertinente o no es pertinente realizar pruebas de laboratorio genético. Y si sí lo es, entonces, ¿cuál es la apropiada para su situación? Finalmente, entonces, quiero decir, concluir resumiendo, no todos son iguales. Genético y hereditario no son sinónimos. Tener una condición genética no significa que se haya recibido por herencia o que se vaya a transmitir por herencia a los hijos, no siempre. Que tenemos formas puras, aisladas, de epilepsia genéticamente determinada versus formas secundarias, es decir, otros cambios genéticos que son los responsables de determinar las crisis convulsivas. Y por supuesto que tenemos muchísimas causas diferentes y esas muchas causas diferentes
pues deben ser abordadas a la luz de un entendimiento adecuado de cuál es la situación de cada individuo. Muy bien, yo con esto termino. De verdad les agradezco muchísimo por esta oportunidad.